Comenzamos. Bueno, es un tema fascinante, pero entiendo que la primera vez que se aborda complejo, voy a tratar de clarificar, pues, digamos, de una manera general algunos aspectos de esta cuestión de la represión. Y curiosamente voy a empezar en relación al tema de la represión y la represión en Freud, a dos citas no os asustéis porque son citas muy cortitas y muy sencillas de Lacan, donde en el año 68 pues, se remitió a la cuestión de la represión en Freud. Y a mí me resultan interesantes cuando las oí la primera vez porque me resultaron clarificadoras y voy a ir despacio con las dos citas. Una de las citas dice, de Lacan, dice, lo primero que debe decirse del inconsciente es lo que Freud dice acerca de él, que consiste en pensamientos. Eso es algo que enlaza con la clase que decía el otro día Lucía. Y la siguiente cuestión que nos comenta ahí Lacan es que lo esencial en la represión no es que el afecto esté suprimido, sino que está desplazado y es irreconocible. O sea, por una parte, los contenidos del inconsciente, pensamientos, y los afectos no están ahí incluidos. Si dijéramos cuál es el mecanismo fundamental en términos generales en la clínica de las neurosis, sería la represión. Y es la diferencia más clara que vemos inicialmente como primera apreciación entre lo que sería un paciente neurótico o un paciente psicótico. Decimos que los psicóticos revelan toda la ropa sucia sin dificultad y los neuróticos mantienen cosas, cuestiones ocultas para él mismo y para los demás. Ellos no la conocen y precisamente es por efecto de la represión. Entonces, la represión, en términos generales, sea cual sea la fuerza que se encuentre en su origen, ya sea como desalojar del yo o del superyo pensamientos que no son aceptables para nosotros, o como atracción de un núcleo originario que comentaremos luego, algo que Freud dejó de una manera un tanto enigmática, que llamaba una represión originaria. Había contenidos originarios en la formación del inconsciente, sea de una manera u otra. Este desalojo que se produce hace que se inscriba algo en el inconsciente, un registro, pero ese registro que se inscribe en el inconsciente por efecto de este mecanismo que llamamos represión, tiene que ver con algo que se pudo percibir en un momento, pero que produce un pensamiento que no necesariamente tiene una equivalencia total con lo que se percibió. Hay un ensayo de Freud, antes de entrar en este que os recomendé, sobre la represión, en el trabajo de Freud sobre la negación, nos dice que la represión, esto cito a Freud, no se puede producir a menos que la realidad en cuestión, una percepción, por ejemplo, haya sido aceptada en cierto nivel en el aparato psíquico. Es diferente a lo que sucede en la psicosis, donde la realidad es desalojada. Eso lo veremos en el momento en que trabajemos las estructuras por un mecanismo que ya estudiaremos, que se llama forclusión. Esa realidad es desalojada. Sin embargo, cuando actúa la represión, algo queda de una manera diferente, pero se acepta, hay una aceptación de esa percepción. Por tanto, solemos hablar de que las neurosis, la realidad se afirma en un sentido muy básico, pero mucho del contenido se desaloja. Recordad el esquema que habíamos tenido del
preconsciente, inconsciente, consciente, se desaloja de la conciencia y va, según Freud, a ese fondo de saco que sería el inconsciente. Eh, lo reprimido no va a ser, por tanto, esto es importante, no es lo reprimido la percepción, ni siquiera el afecto, o sea, no se reprimen percepciones o afectos, sino los pensamientos en un momento dado que se pueden unir de alguna manera a ciertas percepciones y se separan esos pensamientos cuando van a ese fondo de saco de lo que Freud llama los afectos, esos sentires, vamos a decirlo de una manera general, que tienen que ver con esos pensamientos. Por tanto, en el inconsciente hay pensamientos y los pensamientos se formulan con palabras, diremos, con significantes. Eso es importante, el hecho para el psicoanálisis de la palabra. Normalmente, normalmente afectos y pensamientos van conectados antes de que se produzcan los fenómenos de la represión. Cuando se produce esta, el afecto y el pensamiento se separan y es el pensamiento el que va separado del afecto a ese, vamos a llamarlo ese fondo de saco desconocido en un principio, que es el del inconsciente. Desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que hacemos en nuestro trabajo? ¿A quién atendemos los analistas? Pues realmente a pacientes, ¿verdad?, que tienen una serie de síntomas, están tristes, están deprimidos, pueden estar angustiados, decaídos, les arrasa a otros la culpa, pero realmente no saben por qué es esto, no hay un conocimiento de lo que sucede y se tiende inmediatamente a dar un sentido que puede ser por parte de la neurociencia, esto es porque tal neurotransmisor falla, eso a algunos pacientes pues les da, bueno, esto que tengo se produce ahí, son los que muchas veces no buscan al analista o se clausura, digamos, porque pasó esto, porque pasó lo otro, a veces no se encuentra realmente una causa. Las razones que ellos lanzan muchas veces no corresponden con la magnitud del afecto, del sentimiento que les aflige, eso es importante, o sea, la cantidad de lo que llamamos, Freud lo llamaba quantum de afecto, la cantidad de lo sentido, incluso de lo que puede marcarse en el cuerpo, no es correlativo a lo que en un principio ellos podrían afirmar como un primer elemento. El pensamiento es el que por tanto, se reprime. El afecto es el que queda libre. O sea, el paciente llega con el síntoma, triste, deprimido, pero ese pensamiento como tal está eh, fuera, digamos, del campo de la conciencia. Y busca, como os digo, esas explicaciones. Primer mecanismo que tiene que ver precisamente con la represión. El primer mecanismo, digamos, más aparentemente sencillo para un pensamiento que es incómodo, es el olvido, pero no un olvido como acto voluntario, sino como un olvido mecanismo de la represión. Y el afecto queda libre, queda siendo lo que esa persona, ese paciente siente, como hemos ido viendo en las anteriores clases y explicaba también Alejandro, ha explicado también Lucía, como puede suceder en la histeria. Por ejemplo, hay una clínica que también veremos. Otro ejemplo son las neurosis obsesivas. En las neurosis obsesivas, un pensamiento puede ser un recuerdo particular de la infancia. Este pensamiento ahí sí queda disponible, ¿no? De alguna manera puede quedar disponible en la conciencia
y, sin embargo, puede ser que no evoque absolutamente en ese momento ningún afecto. Hay obsesivos que recuerdan acontecimientos que han aparecido, pero no la reacción o la emoción que tuvo en ese momento. ¿Qué hace ahí la represión? En este ejemplo, la represión lo que hace es romper un vínculo que hay entre el pensamiento y el afecto originalmente asociado a ese pensamiento. Y normalmente, digamos, queda algo, ¿no? Que, oculto, escondido, que va también a ese fondo de saco que es el inconsciente. Muchas veces puede ser factible transferir ese afecto a algo, ¿no? Que puede ser el aquí y ahora de una relación analítica y puede desplazarse ese sentimiento, a veces puede ser agresivo, hacia la persona en concreto del analista. Ese ejemplo nos lo ponía Freud trabajando un caso que veremos, el del hombre de las ratas. Es un ejemplo donde era un paciente que una de las cuestiones era que albergaba grandes sentimientos de odio hacia su padre y, sin embargo, lo que él sentía en un momento dado como una defensa, como un mecanismo que estudiaremos como formación reactiva, era decir que le quería mucho, etcétera. O sea, había una disociación, una ambivalencia en esos afectos. Esto sería como una introducción un poco para irnos haciendo idea os resumo un poco. La represión actúa rompiendo esa conexión pensamiento-afecto, el pensamiento va hacia lo inconsciente, Luciano lo comentaba, los contenidos freudianos del inconsciente son, lo llamamos representantes de la pulsión, representante cosa, representante palabra, pero que, bueno, dicho de alguna manera, son o palabras en un momento dado o imágenes, pero tienen que ver con la cuestión del pensar. Si hubiera que definir la represión, y esto tiene que ver con la dificultad en las lecturas, en los textos, en mi opinión, de Freud, es que hay un concepto de represión en un sentido propio, diríamos, y sería la siguiente definición: una operación, un mecanismo por el que se rechaza o se mantiene en el inconsciente, utilizamos el término representaciones, en psicoanálisis freudiano se usa esa palabra representación, pero que, como os digo, son pensamientos, imágenes, recuerdos, palabras, depende del momento evolutivo. Y esto es interesante, esas representaciones, y eso ya lo comentó en otra clase Lucía, van unidas, van ligadas, van fijadas a una carga energética que llamamos epulsión. La represión se produce en casos en que la satisfacción precisamente de esa pulsión que procuraría placer ofrece una resistencia, ofrece un problema porque puede provocar displacer en otro sentido. Y esa es la explicación inicial que da Freud para que esos pensamientos se queden ahí como entre distintas fuerzas. Por una parte, tender a salir hacia la conciencia y por otra parte, permanecer en ese inconsciente de alguna manera. La represión es un proceso universal y realmente en él está precisamente basado la constitución del inconsciente, en este mecanismo. El problema es que en las lecturas de los textos freudianos aparece la represión a veces en un sentido más vago. Entonces se utiliza una acepción que lo aproxima al concepto de defensa. Entonces hay momentos en que Freud está utilizando la palabra represión y en otros defensa, debido a que la operación de la represión en este primer sentido que os he dado se encuentra como uno de los tiempos de distintos procesos defensivos. O sea, cuando estudiemos en un momento dado en una clase las distintas defensas, las formaciones reactivas,
aislamiento, etcétera. Realmente en cada una de ellas, de alguna manera, alguno de los tiempos es el de la represión. Pero en los textos nos encontramos muchas veces esa confusión que sigue existiendo en la lectura de Freud. Si buscamos una distinción entre una represión, digamos, en sentido estricto como mecanismo, aparte de otras defensas, o el mecanismo más amplio, hay que esperar al año 1926. Estamos hablando de los inicios, desde 1895, y tenemos que esperar un montón de tiempo hasta que en el año 1926 Freud nos habla de cómo ha ido utilizando, nos habla en este momento de los términos represión y defensa. Y os cito para que podamos pensar sobre ello lo que Freud nos dice. Creo que ahora hay cierta ventaja en volver al viejo concepto de defensa, aunque estableciendo que debe designar de un modo general todas las técnicas de las que se sirve el yo en sus conflictos y que pueden eventualmente conducir a la neurosis. Y dice, mientras que reservamos el término de represión para designar uno de estos métodos de defensa en particular que debido a la orientación de nuestras investigaciones pudimos al principio conocer mejor que los otros. O sea que después de haber estado utilizando en distintos textos desde el inicio hasta ahora, nos vuelve a remitir al primer, digamos, concepto de represión que unió a defensa. ¿Por qué? Porque iba evolucionando sus consideraciones, sus estudios y fue verificando muchos más mecanismos de defensa, pero como realmente en la configuración, la constitución del inconsciente, la represión estaba ahí, sería como el núcleo, como el prioritario. Si a raíz de esto, si tuviéramos que dividir para el estudio del concepto de represión los distintos textos de Freud, aparte de este que os he mencionado, más en específico sobre la represión, tendríamos textos que son anteriores a la interpretación de los sueños, o sea, nos moveríamos antes del 1900. Y ahí Freud los utiliza según se va leyendo de la misma manera. Aparece represión, aparece defensa. Y diríamos, entonces que Freud pensaba que nada más estaba la represión. Habla, por ejemplo, no es así, porque en el trabajo sobre la psiconeurosis de defensa, y lo mencionó ya Alejandro en su clase, nos habla de la conversión del afecto. O sea, Freud está ahí, menciona la conversión del afecto, dice, es el mecanismo de defensa o uno de los mecanismos de defensa en la histeria, que consiste en la transposición, el desplazamiento del afecto hacia otro lugar, una conversión, por ejemplo, a nivel de un síntoma en el cuerpo. Freud sigue también en estos textos hablando y se refiere desplazamiento del afecto como mecanismo en la neurosis obsesiva y ya llega a mencionar en un momento dado un término que él lo llamó en aquel momento rechazo, para explicar lo que sucede en la psicosis y que veremos luego más adelante, pues que es lo que luego Lacan trabajó como el concepto de forclusión. En cualquier caso, el término represión se está utilizando en estos tiempos anteriores a la interpretación de los sueños realmente como un destino de las distintas representaciones separadas de la conciencia y que se dirigen hacia, nos dice Freud, un núcleo de un grupo psíquico separado, proceso que se encuentra tanto en la neurosis obsesiva como en la histeria del habla, y luego lo mencionaré como os decía, de una represión originaria en la constitución del inconsciente, una hipótesis que tiene que va atrayendo a distintas representaciones hacia ese contenido. Incluso aunque los dos conceptos, defensa y represión,
nos podrían desbordar, podríamos hablar, por lo menos, para que os quede un poco la idea, que defensa sería algo en sentido más genérico y de represión no a la hora de poderlo utilizar. Cuando ya dejamos el año 1900 y avanzamos hacia otros textos, nos encontramos que Freud va dejando de utilizar la palabra defensa, veréis que aparece menos y de alguna manera lo que viene a hacer es tomar o hablar nada más como mecanismos de defensa, lucha de defensa y la represión la mantiene, digamos, como un mecanismo individual, como un mecanismo constitutivo de a su vez los otros mecanismos de defensa y sobre todo la represión como el mecanismo principal para la constitución de lo que sería el inconsciente. Pero la represión mantiene en ese sentido su especificidad. Es verdad que Freud nos habla de defensas secundarias en algún momento, eh, cuya misión sería el hecho de separar y mantener a distancia de la conciencia ciertos pensamientos que pudieran ser perturbadores. Y lo que podemos también poco dar como elemento clave es que todo el edificio del psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con lo inconsciente, reposa de alguna manera sobre la represión, sobre ese concepto que se encuentra, digamos, constitutivo de alguna manera en los inicios de lo inconsciente, ¿no? De alguna manera como trabajo freudiano Prince. Es decir, cosas que el enfermo quiere olvidar y que intencionadamente mantenía, rechazaba, reprimía, fuera de su pensamiento consciente. Incluso a veces la noción de represión es correlativa a la de inconsciente. La palabra reprimido será durante mucho tiempo para Freud, antes de hablar de las defensas del yo, como sinónimo de inconsciente. O sea, el inconsciente es lo reprimido. Los contenidos reprimidos, desde luego, escapan a cualquier tipo del poder del sujeto y siguen sus leyes de funcionamiento propias. O sea, ahí no hay un acceso, de alguna manera, directo. Durante los años 1911 hacia 1915, Freud trató de definir de una manera más precisa lo que sería el concepto de represión. Y ahí está el artículo que os comenté, el artículo de 1915 sobre la represión. De este artículo voy a tomar, digamos, lo que para mí sería lo fundamental de él, y es el sentido que da Freud a la represión y la comprende en tres tiempos. Habría una represión en sentido estricto, sería, digamos, una parte correspondiente al segundo tiempo de la represión originaria, puesto que el primer tiempo es la represión originaria y que en esa represión originaria no recae el mecanismo de defensa sobre la pulsión, o sea, el mecanismo de la represión no es sobre la pulsión, sino sobre representantes de la pulsión, que son esos pensamientos que no llegan a la conciencia. O sea, la pulsión no puede ser reprimida. La pulsión es una energía fuera, digamos, de la carga de represión. Se une a representantes esos pensamientos y unido ahí con esa fuerza, con esa carga queda introducida dentro de lo inconsciente. La represión propiamente dicha, la represión con posterioridad, puesto que frente a la atracción que tienen estos representantes por la pulsión,
hay también una repulsión, que es la que intenta que estos pensamientos puedan aflorar a la zona de la conciencia, pero son muy molestos, son muy incómodos y el mecanismo psíquico trata de volver a introducirlos hacia ese fondo, ¿no? Que sería lo inconsciente. La pregunta en este trabajo también de la represión es sobre qué recae la represión. Hemos dicho, no es sobre la pulsión, nunca, ya que esta, al ser orgánica, para Freud, escapa a la alternativa de lo consciente y lo inconsciente, ni sobre el afecto. Es decir, el afecto puede representar diversas transformaciones correlativas a la represión, pero no puede volverse inconsciente en sentido estricto. Solamente son reprimidos lo que se llaman los representantes representativos de la pulsión, es decir, ideas y... Alfonso, a veces te congelas, ¿eh? A veces, Sí, igual repite lo último porque en un momento te quedaste sí, medio decía congelado. lo último. La pregunta que me evocaba el texto sobre la represión en Freud es sobre qué recaía la represión. Y lo que quería dejar ahí como más claro es que no puede caer sobre la pulsión, puesto que es una carga de energía, tampoco sobre el afecto, y cae sobre lo que estamos hablando, sobre un concepto que son representantes representativos de la pulsión y que son, en definitiva, pensamientos, ideas, imágenes, hay representantes, como decía Lucía, de cosa, de palabras, si son significantes o palabras. La represión, también en este texto, la podemos ver desde tres puntos de vista. Y sería un punto de vista tópico, un punto de vista económico y un punto de vista dinámico. La represión, desde el punto de vista tópico, está descrita en la primera teoría del aparato psíquico, es mantener fuera de la conciencia un elemento y ese elemento iría a lo inconsciente. La instancia represora, Freud en ese punto de vista tópico no lo asocia a la conciencia. En los primeros tiempos lo coloca en un concepto que denomina la censura la que produce ese fenómeno. Y en la segunda tópica, en la del yo, el ello y el superyo, la represión es una operación ya defensiva del yo que puede ser realizada, por ejemplo, por el propio superyo con sus valores, con sus elementos morales. Es decir, pasaríamos del concepto de la censura, de la ciencia crítica al de superyo. Desde el punto de vista económico, es un juego complejo de energías. Desde el punto de vista para Freud es un modelo energético. Entonces utiliza los conceptos de cargas o catexis, contracatexis sobre los representantes de la pulsión. Es como un modelo muy de la época, muy positivista, en donde hay energías que tienden a retener en uno de los elementos algo, es una catexis. Catexis es una carga energética y las contracatexis serían cargas contrarias que tienden a que eso pues, pueda aflorar hacia el exterior, hacia las zonas. Recordamos cuando dibujamos el iceberg con el yo y yo super yo hacia las zonas que están más arriba. Desde el punto de vista dinámico, la cuestión principal sería los motivos de la represión. Y la cuestión es cómo una pulsión cuya satisfacción, por definición, va a engendrar placer, llega a suscitar un displacer tal que desencadena la operación de la represión. Es un mecanismo, claro, la defensa sirve para algo, evita el displacer porque hay conflictos
entre instancias psíquicas. Brevemente, porque tampoco quiero extenderme mucho más, ¿no? Con relación a la represión originaria, es un tema que a mí vamos, intento investigarle. Nunca, sinceramente, nunca me ha quedado del todo claro, porque ciertamente se trata de cómo se constituye el inconsciente en un sujeto, ¿no? Es decir, bueno, somos, nacemos, es un bebé, pero en qué momento podemos ir instaurando la constitución, digamos, de un aparato psíquico? Es decir, y ahí hay distintas teorías, ¿no? Dentro del propio psicoanálisis. Hay, por ejemplo, el psicoanálisis de origen anglosajón kleiniano hablan de superiores tempranos, o sea, es como cómo se arma. Entonces, Freud parte ahí de una hipótesis, es un proceso realmente hipotético Freud, y habla de un primer tiempo, como si hubiera un primer tiempo de la represión, un momento, y que el efecto que tiene la formación de un cierto número de representaciones inconscientes o reprimido originario. A veces a lo mejor, pues, representaciones de cosa, en fin, es una hipótesis interesante que obviamente Freud nos plantea. Los núcleos así constituidos contribuyen seguidamente a la represión propiamente dicha por la atracción que ejercen sobre contenidos a reprimir junto con la repulsión proveniente de las instancias superiores. O sea, como un núcleo que va a contribuir, insisto, es una hipótesis, a atraer a otros elementos para ir aumentando ese contenido de esos elementos dentro de lo inconsciente. Esto es dentro de la teoría freudiana, que siempre parece como si fuese un elemento, el inconsciente, como elementos que entran, que salen, que están ahí. Y bueno, digamos, ahí queda. Realmente parece una cuestión oscura esta de la represión originaria, pero es una pieza bastante importante en la teoría freudiana de la represión y realmente siempre aparece en la obra de Freud. Siempre habla de esta represión, lo podemos pues discutir o hablar de ello y que aparece, que está y que supongo que, bueno, a Freud le vino bien esta introducción de ese elemento para poder generar una explicación de por qué tenía que haber un núcleo previo que atrajera otras representaciones u otros representantes. En esa represión originaria vuelven a producirse también, según Freud, movimientos también energéticos de distinto tipo asociados a la pulsión, movimientos de atracción de otros representantes psíquicos, movimientos también de expulsión de esos representantes psíquicos y bueno, yo creo que es una manera de tratar de generar hipótesis sobre la constitución del inconsciente en el momento evolutivo de, de un ser humano. Y para terminar voy a hablaros de una cuestión, creo que puede ser interesante, que es lo que nosotros llamamos el retorno, lo que denominamos conceptualmente retorno de lo reprimido, ¿no? Porque todo esto pues es una importante teoría, pero yo creo que cuando hablamos de retorno de lo reprimido nos puede dar una idea de algo más cercano a la clínica. Eh, Parecería que si un pensamiento se reprime, queda ahí, ¿no? Quedar ahí metido en ese cajón, ¿no? Ahí bueno, como cuando metemos ahí en los cajones estas cosas que no nos sirven. Estuviera dormido, pero no es así, no está dormido. O sea, ese pensamiento reprimido no está dormido. Y lo que hace en el inconsciente es conectarse, se conecta
con pensamientos que pueden estar relacionados con él y busca la expresión. O sea, esto es importante, ¿no? Porque esto sí que nos da cierta, ahora que se habla tanto de que el psicoanálisis, pues como no es una disciplina con evidencia científica y bueno, las cosas que decimos son muy esotéricas, pues resulta que nos vamos a encontrar, como Freud nos explicaba en sus lecciones de introducción al psicoanálisis, cosas y cuestiones que tenemos permanentemente y que son, en mi opinión, evidentes, aunque no sé si lo podemos llamar evidentes científicamente. Entonces, ¿dónde aparecen estos retornos de lo reprimido? Pues aparecen en nuestros sueños, entre otras cosas, cuando ya lo hemos estado comentando, en los sueños, contenido manifiesto, contenido latente, ahí es una vía regia de acceso precisamente al inconsciente. Aparecen los lapsus, en los actos fallidos, cuando tenemos olvidos en un momento dado, cuando queremos decir una palabra, decimos otra. Y en algo que vemos todos los días en la clínica psicoanalítica, que son los síntomas. Para nosotros, los psicoanalistas son formaciones de ese inconsciente. Donde lo reprimido, lo que está precisamente reprimido y el retorno, eh, realmente serían uno y el mismo de alguna manera. O sea, estarían ahí y nos están haciendo o evocando eso que nos pasa en un acto fallido, algo que está ahí moviéndose en esa zona que llamamos lo inconsciente. Dicho de otra manera, la idea que ha sido reprimida es la misma idea que se expresa en forma disfrazada en un lapsus, por ejemplo, en el olvido de un nombre, en la rotura accidental de algo, de un florero, por ejemplo, o en cualquiera de las formas que pueda asumir un retorno de lo reprimido. Por poner un ejemplo, a lo mejor un rechazo de las caricias de una madre puede revelar la represión de un niño de su deseo por la madre. Dicho así un poco, como un ejemplo un poco burdo, pero bueno, un poco para poderlo entender. La la única prueba que tenemos de la existencia de lo reprimido es este retorno. Esa es la prueba. Esa es la prueba que hay. Esa es la evidencia. Eso es una prueba. Es decir, cuando la psicología conductista o la cognitivista, menos que la conductista, dicen olvídese de sus sueños porque lo que importa es estamos olvidando algo que es el retorno de lo reprimido. Estamos olvidando lo inconsciente que tiene una evidencia que está aquí, en ese retorno como prueba de la existencia de eso reprimido. La existencia de un síntoma, un movimiento convulsivo de una parte del rostro, por ejemplo, puede ser la única prueba de la represión que el psicoanálisis tiene o necesita. Un tic puede ser el resultado de pensamientos hostiles reprimidos o de un deseo reprimido de ver más. En cualquiera de estos casos, algún deseo está siendo sofocado o dejado a un lado. Eso es algo que tenemos ahí, que es permanente, que existe, que vemos, que podemos comprobar precisamente en nuestro trabajo clínico en el día a día. Por ejemplo, en el caso de los síntomas de inversión, esto es los síntomas que se expresan en el cuerpo, dolores, punzadas, rigidez en el pecho, sensación de pinchazos, sensación de ardor y mareos, migrañas, parálisis, por qué no decir también algunas cegueras, mudez, sordera. Muchas de estas situaciones, cuando se hacen 1000 pruebas, eh, por supuesto hay que hacer esto, es importante, hay que hacer pruebas, es decir, no vamos tampoco a psicologizar o psicoanalizar todo, es decir, puede haber tumor, puede haber, pero supongamos que se han hecho 1000 pruebas y realmente el clínico no encuentra, aunque sigue intentando encontrar, pues, todas estas situaciones
os digo, es muy probable que nos estemos encontrando ante una formación también de ese inconsciente. Y el medio que adoptan los síntomas es un cuerpo que está, a fin de cuentas, escrito con lenguaje, un cuerpo escrito con palabras y a través de las palabras que nos diga el analizante tendremos que ir generando pues, nuestro trabajo analítico y nuestras interpretaciones. Y de hecho tenemos la inventora de la cura por la palabra, que fue nuestra querida Ana O, Berta Pappenheim, ya la hemos mencionado, la han mencionado mis colegas, mis compañeros en el seminario, y que fue tratada por Breuer. Y recordamos que padecía un ocasional endurecimiento de su brazo derecho porque había sido el brazo con el que se había negado a proteger a su padre cuando, en un ensueño diurno, creyó que lo amenazaba una serpiente. En otras palabras, su síntoma físico, corporal, hablaba de una relación con su padre y de un posible deseo de que éste muriera y que se rehusaba a admitir. Y desarrolló otro síntoma que desafiaba todo el saber médico de las conducciones nerviosas en el cuerpo. Comenzó a sentir un agudo dolor en una pequeña área de un muslo. Y según se comprobó, la misma área de su pierna en la que su padre había apoyado su pie para que ella se ocupara de sus callos. Es decir, si hoy nos encontrábamos de nuevo a Nao con todas las técnicas de resonancia magnética, de todo lo que hay, volveríamos a encontrar esta situación donde podemos invitar a cualquier neurólogo a que encontrara, y no lo encontraría, ¿no? Como, pero hoy intentan, siguen intentando no encontrarlo. Eh, bueno, la neurosis obsesiva, por ejemplo, hay un retorno de lo reprimido en la mente, mientras que la histeria se caracteriza por el retorno de lo reprimido en el cuerpo. Los obsesivos están abrumados por pensamientos perturbadores, pensamientos que aparentemente no tienen sentido, y en la histeria más por afecciones físicas que pueden cambiar considerablemente con el tiempo. Sin embargo, la cosa cambia hoy. Parece ser hoy que los obsesivos también están sucumbiendo cada vez más a afecciones físicas relacionadas con el estrés. Y esto es revelador en cuanto a elección de parte del cuerpo afectada, como siempre lo han sido los síntomas psicosomáticos histéricos. O sea, puede haber también un cambio, ¿no? Es decir, no son las estructuras, las situaciones tan separadas unas de otras de alguna manera. Y comentar también una cosa que me resulta interesante en la clínica, y es lo siguiente: cuando se reprime hemos dicho que cuando se reprime un pensamiento, el afecto a él queda atrapado en una lucha de fuerzas que condujo a la represión del pensamiento en primer lugar. Es decir, no se siente, no hay sentimiento porque ha podido quedar neutralizado por fuerzas enfrentadas. Por ejemplo, un impulso agresivo, pensamiento o deseo y afecto se contrarresta por un juicio moral que censura impulsos. El desarrollo de ira o afecto puede verse restringido, balanceado o impedido por el juicio. Y en tal caso, el neurótico nos dice que no está enojado. Yo no estoy enojado, y apenas muestra ninguna emoción. Y hay veces que la tendencia a veces en algunos terapeutas es hacer que sientan. Usted sienta bueno, una situación que sienta el enojo. El problema es que sentirlo de esa manera, o que tome un contacto con el sentimiento y deje de pensar. O sea, tome contacto con el sentimiento y deje usted de pensar. Eso trae un peligro porque los afectos y los pensamientos pueden ir de la mano. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que haya una asociación libre del paciente, y que en su asociación libre, relatando sus sueños, sus fantasías, sus lazos, los pensamientos que están censurados se pongan en palabras. Y cuando ocurre,
los sentimientos asociados con ellos brotan por sí solos. Brotan por sí solos. Eso es lo interesante en la labor analítica. Se produzca ese fenómeno, que de repente algo que aparece en el pensamiento se una de una manera espontánea a ese afecto, no que se le diga algo así como no piense y exprese nada más la ira o la rabia. Decir a un paciente que no está permitiendo sentir sus propios sentimientos y que está sobreracionalizándolo todo equivale de alguna manera a hacer una sugestión y muchas veces el paciente intenta complacer al terapeuta demostraciones de emociones, pero que realmente no se están vinculados en la asociación libre a la búsqueda de ese, vamos a decirlo así, pensamiento que fue al que estuvo inicialmente ligado ese afecto. Y bueno, no quiero cansaros más y vamos a dejarlo aquí para las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Bueno, a ver, anímense. Parece que Iván, no sé si había levantado la mano. Iván, Sí, es que no encontraba la mano aquí a ponerla. Que, a ver, yo en el texto este que mandaste tenía subrayado una cosa. Bueno, lo primero, enhorabuena por la clase, muy interesante. Eso, que tenía subrayado una cosa aquí que pone una intermedia, que es la represión entre la huida y el juicio adverso. Que lo de juicio adverso no sé si es lo de juicio moral que comentabas o no tiene nada que ver. Y es que no entiendo muy bien o sea, esta definición de represión. Lo de la huida lo puedo entender, porque es verdad que no podemos huir de nuestros propios pensamientos, no de nuestra propia mente. Pero lo de juicio adverso no termino de entender muy bien, lo de juicio moral. Bueno, digamos, en el trabajo del 15 ya, Freud, es lo que comentaba antes un poco cuando introducía la cuestión de por qué algo, digamos, que pudiera estar en el campo de lo consciente va al otro espacio. Si pensamos en la segunda tópica, en los trabajos también luego en el yo y el ello, y cómo va evolucionando desde la primera tópica a la segunda Freud, va introduciendo algo que también yo os había mencionado como conciencia, como algo que emite digamos, un mecanismo por el cual eso no es tolerable, produce un daño, puede ser una cuestión incluso con un contenido, vamos a ponerlo como sexual, entonces se lanza ahí porque hay un conflicto, digamos. Eso entra ya dentro del campo de los conflictos con el propio yo, que se vería inmerso por una parte en relación digamos, a aceptar o no ese mecanismo. O sea, es como un mecanismo, podríamos decir, de censura por juicio moral. bueno, sería un poco esto que decíamos de la inconciabilidad en la vida de representaciones, ¿no? Claro, exacto, no puede, no se acepta, no es aceptado para un sujeto, es decir, no puede. Mira, yo tengo, por ejemplo, un paciente, ¿no? Se mueve entre lo que, bueno, diríamos antes un modelo más de psicosis maníaco-depresiva, mal diagnosticado hoy en día, porque le ponen mil cosas de trastornos, etcétera, pero en, en los momentos donde entra en la fase depresiva, donde el super yo actúa muy punitivamente sobre él, mantiene ocultos y trata de mantener, digamos, ciertos pensamientos perturbadores que tienen que ver con escenas sexuales, porque en la fase maníaca ha tenido un gran goce, tiene una parte disociada, no de lo no, pero ha tenido una parte adictiva al sexo y en el momento luego que entra en la otra fase, lo trata, o sea, trata cognitivamente, incluso hizo trabajos conductistas cognitivistas, apartar pensamientos, se aparta y llega hipermedicado o como quieras a tratar de mantenerse más o menos eh, estable cuando esos pensamientos no afloran. Sin embargo, cuando sueña,
el horror de sus pesadillas mantienen contenidos de tipo sexual. Entonces, cuando eso rompe la barrera, ¿no? La barrera le produce mucho daño. Entonces, la defensa trata más de introducir eso hacia como un fondo ahí de sacos, un ejemplo extremo, ¿no? Pero bueno, no sé si te contesta un poco la idea, Iván. Yo no sé perdón, la frase no, no la pongo en contexto, Iván, pero se está haciendo referencia a la censura, ¿no? Ujú. Claro, A esto que hablábamos, ¿se acuerdan de que hay una censura que un poco valora qué cosas pueden ser conscientes y qué cosas no, ¿no? Qué cosas son intolerables para la conciencia. Quizás a eso se refiere lo del juicio. Y que yo sí, lo para tenerlo aquí presente. O sea, pone, más tarde en algún momento se encontrará en la desestimación por el juicio adverso, un buen recurso contra la moción pulsional. Una etapa previa al juicio adverso, una cosa intermedia entre la huida y el juicio adverso es la represión, cuyo concepto no podía establecerse en el periodo anterior a los estudios psicoanalíticos. Eso que claro, pone. porque el juicio adverso es precisamente es como efectivamente ya Freud coloca, como dice Lucier, la censura es como un tribunal, y entonces establece un mecanismo ante la representación que pueda ser en un momento dado intolerable. Entonces, hay una emisión por parte del tribunal de ese adverso en el sentido de que es negativo. O sea, no puedes tener, le dice no puedes tener tal pensamiento, y entonces va al fondo de saco. En ese sentido es adverso, claro. Pero Es sería en el adverso Ah, sentido pero que, es más, se está refiriendo, disculpen, es que no tengo el texto acá, entonces se está refiriendo más a como un mecanismo de racionalización, Alfonso, no lo sé, porque yo creo que más va en la línea que tú decías, Lucía, de como la yo creo que va más censura. en la relación de la censura, y sí, en sí, tanto en la cuanto censura porque es algo que en realidad sería como el quiero, pero no puedo, no debo. quiero, pero no puedo, Entonces, claro, es una claro, censura, es ¿por un qué? Porque, mecanismo, claro, digamos, digamos va en contra, por ejemplo, de principios morales. Entonces, claro, esto lo reprimo, digamos. lo reprimo, claro. Vale, bueno, más o menos. Es que no puedo compartir pantalla, si no os lo enseñaría, Sí, sí, pero no sí, me deja. te puedo habilitar para que compartas pantalla. Mira, te voy a hacer, a ver, trata de compartir pantalla si quieres. Vale, ahora sí. Pero voy a agrandar Ah, esto, que es lo que me interesa. Es esto de aquí, creo. Sí. En el caso de la pulsión, a partir de ahí. Claro, es un poco lo que decía Alfonso, ¿no? Que no se puede escapar de sí mismo en el sentido de que la pulsión tiene un componente somático del cual uno no puede escapar, ah, digamos, ¿no? Porque tiene un empuje, esto ya lo vamos a ver cuando veamos, ¿no? Este empuje que tiene la pulsión, ¿no es cierto? No, uno no puede escapar de eso. Y entonces dice, más tarde, en algún momento se encontrará en la desestimación por el juicio adverso, es decir, no, no, esto que siento no me lo puedo permitir porque no es correcto, pero sigue empujando eso, pulsiona. Entonces se va a producir la represión. Lo que pasa es que la exacto, represión, justamente, es la represión de ese representante, no es la represión de la pulsión. La pulsión va a seguir ahí empujando. empuja. Y el problema es, precisamente, está bien, ¿no? Y Alejandro lo comente, está muy bien lo que ha traído Iván, porque el problema precisamente viene que no va separada, pero el empuje, obviamente, y el conflicto está ahí garantizado en el ejemplo de la pulsión sexual. Hay un empuje que trata, ¿no? Pero lo que aquí aparece como efectivamente, yo creo que era ya claro, como censura, impide o bloquea esa salida y da lugar a la aparición de un aspecto sintomático en un momento dado. Para mí es una censura ahí, en el texto este, Iván. ¿Este es el texto de la represión, Sí. Alfonso, o de la negación?
No, la Este es represión. el de la represión, de que les di es el de la represión. Vale, bueno. O sea, que aquí más que otra cosa está asociado a la censura. Sí, yo creo que Sí, sí. yo creo que sí también, en la censura. Vale. Yo me Pero quedé pensando, bien trabajado, Iván, el texto, ¿eh? Bien. sí. No, bueno, a ver, he leído lo que he podido, tampoco he tenido mucho tiempo. Yo me quedé pensando en el tema de este concepto de la represión primordial, que es un tema difícil a veces de pensar Sí, de comprender, por decirlo, ¿no? sí, Eh, sí. claro, entonces, claro, la pregunta que nos podríamos hacer, espera que vamos a sacar. Así seguimos. Eh, ¿Qué significa la represión primordial y por qué Freud necesita crear este concepto? Digo esto porque parecería ser como que, bueno, pero ¿de dónde viene, no? Porque está como el huevo y la gallina, ¿no? ¿De dónde viene la represión primordial? Porque para poder reprimir algo, tiene que haber algo que Claro, permita que se produzca la represión. Y entonces por eso creo que Freud eh, presenta como teoría previa a la represión una represión primordial. Yo sí, trataba de pensarlo, bueno, ¿cómo lo podríamos imaginar ahora? Sería algo así no sé si se acuerdan, claro, igual son muy jóvenes algunos, ¿no? Los disquetes, que antes de usar un disquete había que formatearlo, había que sí, darle forma. Entonces, claro, uno sí, no entendía muy bien qué significaba formatear un disco para poder usarlo. Y entonces una de las formas de pensarlo sería como ponerle la tinta para poder escribir. Es sí, decir, y tal vez podríamos pensar que estas construcciones teóricas, porque después vamos a ver otras, ¿no? Hay otra construcción teórica que podría ser tótem y tabú cuando lleguemos ahí, porque en realidad es una creación freudiana, ¿no? Eso es un mito, digamos, creado por Freud, ¿no? Para dar cuenta un poco de la exogamia. Pero ya cuando lleguemos ahí lo discutiremos. O incluso te diría también digamos, algunas cuestiones porque parecería ser que lo edípico o el complejo de edípico no es de Freud, sino de Sófocles. Entonces el genio acá fue Sófocles. No, a ver, Sófocles lo que hizo fue escribir una serie de tragedias que daban cuenta de la problemática humana en su momento y que Freud supo en realidad tomar esas tragedias como para pensar un poco qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, claro, la idea mía sería tratar de poder pensar como una construcción que permite sostener, digamos, este mecanismo defensivo y más que defensivo estructural, porque bien como bien decía Alfonso, en un principio este concepto de represión se asocia a la defensa, porque es un mecanismo de defensa, pero sí que hay algo que es claro, hay algo que tiene que salir del ámbito de la conciencia. claro, Y como no lo puedo eliminar, en algún momento lo tengo que acallar de alguna forma, ¿no? Entonces se reprime. Por eso, en esa versión de las obras de Freud, que es la de los libros verdes, la de Amor Rorty, entre paréntesis, cuando dice represión, ¿sí? sí, Entre paréntesis dice esfuerzo de desalojo. Mm. Incluso en algunos sí, momentos también dice rechazo, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces ¿por qué hay que sacarlo de la conciencia? Pero no podemos eliminarlo, no podemos, yo creo que cuando veíamos el texto de las neuropsicosis de defensa, ahí Freud decía que cuando hay esa inconciabilidad, cuando algo no está funcionando, el aparato psíquico no puede considerarlo como que no sucedió, que no ha acontecido. Entonces, Claro, bueno, Que en este caso de la represión primordial es como que él intenta explicar algo, algo sobre el origen y vendrían a ser representantes que nunca accedieron a la conciencia, a diferencia de la represión que viene después, que es que claro, algo ahí, fue consciente y después es reprimido. Lo que está reprimido originalmente nunca fue consciente. Esto que decía Sale
del tema de cómo Freud se sirve de mitos para poder explicar cosas que, claro, que nadie ve cómo se generan, que tiene que ver con el origen de algo. El otro día justamente estaba leyendo y había un autor que explicaba esto en el ámbito del derecho, ¿no? Y decía que había un autor que en su momento, cuando empezó a explicar, ¿no? Que una ley siempre tiene que poder estar basada en una ley mayor, ¿no? Entonces, el derecho penal tiene que estar apoyado en el derecho no sé cuánto y así ¿no? Hasta que llega a la Constitución. Y después, cuando ya antes de la Constitución no hay nada, porque representa que es el primer documento, se pregunta, bueno, ¿y entonces qué? La Constitución se agarraría de qué, ¿no? Entonces es como que él plantea que tiene que haber ese primer documento como mítico, ¿no? Que tenemos que suponer que existe, porque no existe, pero lo tenemos que suponer porque en eso se sustenta todo lo demás, ¿no? No sé si, porque no lo expliqué Sí, muy con Qué, palabras técnicas, lo qué explico lo que lástima que hoy recuerdo. justo no está Alejandro porque es profesor de Derecho él. Ah, mira. Igual hubiese, pero bueno, la próxima se lo podemos preguntar, ¿no? claro, la pregunta es si en la represión, primeramente en la represión originaria, primero, ¿cuáles serían esas representaciones, ¿no? Es decir, sería la primera cuestión, o sea, cómo se acceden a esas representaciones que serían en cualquier caso míticas. Esto es como lo que me parece también se habla de los fantasmas estos originarios, o sea, que hubiera unos elementos preconceptualizados o que existieran primigeniamente o algo. Pero claro, la pregunta es, claro, si no han sido, cómo se han configurado, cómo han aparecido. Y ahí está bien lo que dice Lucía, porque parece ser que Freud monta luego la teoría de la represión como que tiene que haber un primer elemento a partir del cual los demás, o sea, que tiene que haber una fuerza de atracción por un primer elemento. O sea, no valdría. Y ahí es lo que a mí siempre me ha dejado, digamos, en esa duda. Es decir, Sí. ¿cuáles Él son es esas como quien, representaciones? ¿Cuáles son esos contenidos de alguna manera que Freud, porque si están, podríamos pensar en los representantes, tal vez, desde luego de palabra, ¿no? Serían de cosa en cualquier caso, ¿no? Tendría que ser algo bastante anterior al lenguaje, ¿no? En la constitución, ¿no? De esos elementos. Pero sí, sí, es algo para investigar. Interesante lo que dices, Lucía, porque, pues claro, digamos, tendría que haber algo que no haya sido efecto de la represión para que haya podido quedar como originario, como casi desde el mismo momento del nacimiento. que esos representantes están vinculados a la pulsión, pero nunca devinieron conscientes y son Pero los nunca que vinieron. funcionan como núcleo de atracción. Núcleo, exacto. Él se sirve de eso, entiendo, para poder explicar por qué luego hay esta Claro, fuerza exacto. ¿no? que puja hacia un Claro. lado o hacia el otro esos contenidos. Sí, Yo porque creo tiene que que haber algo también, muy fuerte que atraiga, claro. sí, pero yo creo que también está vinculado un poco a esta teoría, digamos, que hablábamos de distintas fuerzas, ¿no es cierto? Este punto de vista económico, ¿no? Donde se va moviendo fuerza. Entonces, si hay algo que atrae, puede mover la fuerza de un lado hacia el otro. No nos olvidemos que en ese momento Freud estaba bastante influido por estas cuestiones de tratar de dar una explicación y relacionarla como la termodinámica. ¿Se acuerdan que Muy hablábamos guay. del principio de homeostasis, ¿no? Que intentaba mantener la, mm, la energía en un nivel constante. Pero más allá de esto, claro, yo después me quedaba pensando también en esta dificultad de poder explicar o de poder entender cosas que son en alguna medida muy abstractas y muy complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, Alfonso, sí hiciste una breve así alusión a esta diferencia de este mecanismo que opera en las neurosis, a diferencia de otro que opera en la psicosis, ¿no? Que habíamos hablado de que en la psicosis lo que se producía era como una especie de expulsión, ¿no es cierto? Que después Lacan va a llamar forclusión y que, bueno, le vamos un poquito, digamos, adelantando, ¿no? Que la teoría lacaniana dice que, bueno, que para la neurosis sí ha funcionado la represión y la problemática edípica, y en las psicosis
hay un elemento que no fue, digamos, incluido en la constitución del sujeto, que es, él le llama el nombre del padre, ¿no es cierto? En ese momento, que es algo bastante complejo, pero que ha quedado excluido, que ha quedado separado. Entonces ahí no opera la ley, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno podría decir, bueno, pero ¿y en qué momento se produce esa forclusión? ¿Cuándo se produce? ¿Cómo se produce esa forclusión? Porque un poco nos estamos manejando con estas categorías donde necesitamos ver y organizar para que esto se dé de esta manera o de otra. Y no siempre es así, si bien tenemos una tendencia a, porque si no, cuando veamos las teorías o ¿cómo se llama? la- las distintas fases del desarrollo, digamos, libidinal, vamos a que tener la etapa oral, la anal y la fálica, entonces digamos, pero oral de tal fecha, de tal edad, anal de tal edad, y fálica de tal edad, tal edad. Entonces, claro, ya lo organizamos, ¿no? Esto va acá, esto va allá y esto va allá. Y bueno, y uno podría decir, entonces, El bueno, origen es un tema claro, complicado, pero no solo para entonces el psicoanálisis, ¿eh? Para claro, pero la la pregunta filosofía que yo también. hago es, claro, entonces podríamos decir, entonces, bueno, si un niño, por ejemplo, que estamos hablando de un niño de repente se chupa el dedo, está en la oral, no está en la anal. No, puede estar en la etapa anal o en la fálica y se está chupando el dedo Claro, igual. No quiere claro, decir que si superó la etapa oral, no se va a chupar el dedo. ¿Se claro. entiende? Más o menos. Pero claro, tenemos esta tendencia a tratar de esquematizar y de ubicar. Y a veces es un poco difícil porque ¿cómo podemos decir que cuándo se produce la represión original? No lo podemos definir. Claro, por eso es un concepto efectivamente oscuro, porque lo que nos está llevando es a la formación, al origen de lo inconsciente, o sea, cuál es el momento en que podemos hablar de lo inconsciente, claro. Porque ya acá el inconsciente está estructurado como un lenguaje, claro, cuando hablamos, pero antes de la palabra, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa en el psiquismo de un bebé, de un niño antes de la palabra? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Yo creo que eso es lo que me da la impresión, que Freud habla de esos mecanismos originarios casi como de partida, como de punto de partida de alguna manera en el origen del mundo pulsional. Pero claro, es una hipótesis a fin de cuentas, no sabemos. Creo que Que son no, fundantes del aparato psíquico, ¿no? Para poder concebir Dante un aparato psíquico hace falta, digamos, estos elementos. Por eso necesitó Freud. yo lo pensaba un Neces- poco como esta idea de formatear, digamos, el disco duro, ¿no es cierto? Claro, sí, De habilitar a que ese sujeto pueda reprimir, porque si no, no no lo podría. podríamos pensar, ¿no? Pero Decía bueno, Gisela aquí en el chat la represión primordial como requisito para la represión. Ponía Gise. Mm. Sí, Y yo de hecho iba a decir, con todo lo que estáis diciendo, que estaba pensando que la represión primordial es como va antes de los mecanismos de atracción y repulsión que luego menciona en el texto este que mandaste tú, Alfonso, y que sí, son como los mecanismos de la represión. Sí, es lo que instaura un poco, que haya claro, claro, esas fuerzas. sí. Es que el modelo de Freud es energético, claro, es un modelo donde la pulsión está muy en movimiento, en juego, es un modelo energético. Entonces, ah, es no sé, es casi como un modelo, casi, se lo comparo cuando se habla en física de los orígenes del universo, los orígenes de esto. Tiene que haber un punto, un elemento donde esté muy concentrada la energía y hay cargas de fuerza en un sentido, en el otro. Yo creo que Freud va ahí, ¿no? Lo que decía Alejandro, un formateo, necesita un punto. Freud necesita un punto de atracción de algo para que su montaje funcione y entonces lo hace curiosamente de un modo que no suele ser en Freud, un modo deductivo, ¿no? De las otras teorías. Y tiene que constituirse esto y lanza esa hipótesis. Siempre hipótesis, ¿eh? Yo creo que lo Pero trabaja como hipótesis. Alfonso, sí, aquí Carlos como le va a volver pegar a lo que más. dijiste perdón, Carlos, un segundito. Lo que dijiste al inicio, Alfonso, porque estas cosas parecen, ¿no? Un poco, cuando uno las dice, un poco raras, pero después esto se ve en la clínica, ¿eh? Es decir, todo este Originaria, funcionamiento de desplazamiento, uno lo ve sí, esto.
No, pero yo me refiero a la represión, está hablando de la represión originaria, por supuesto que lo otro se ve en la clínica. Yo me refería a la hipótesis, en concreto, de un mecanismo de represión. Hombre, se puede hablar de, nosotros hablamos, ¿verdad?, en lenguaje más lacaniano, de fantasmas primordiales. Y bueno, hay como escenas o guiones en los análisis que se repiten. O sea, el fantasma este de pegan a un niño, no sé qué. O sea, hay cuestiones, ¿no?, que andan ahí y que se pueden de alguna manera efectivamente repetir. Más me refería a la hipótesis de Freud, de esa represión originaria, que evidentemente tiene sentido, pero a lo mejor lo que nosotros, pues bueno, en la clínica vemos son los retornos de eso reprimido, que en los retornos de lo reprimido puede haber, obviamente, estemos contenidos algo referidos a esa represión originaria, ¿por qué no? Claro, o sea, puede ser. Ahora, lo Carlos, importante yo creo que es la represión sí, secundaria, ¿no? La que aparece luego, esa está ahí, es claramente y existe. Y la otra también. sí, Carlos. Sí. Bueno, o sea, como que tengo dos preguntas, una que me ha surgido ahora sobre este tema, que, bueno, ahora de repente como que dudo. Entonces, si la cosa se sucede como más procesual, es decir, no hay como hitos, ¿no? En esto que hablas tú, Alejandro, de como la esquematización, no sé cómo lo has dicho exactamente, ¿no? Pero es también una cosa, bueno, se siente un poco occidental, ¿no? En plan, la revolución industrial es de este día, este año en adelante y no ha habido, sí que ha habido cambios entre medios, ¿no? Es la represión. Yo entendía que se da por una acción que le sucede al sujeto en un momento dado, eh, que de alguna forma mm, genera conflicto o cortocircuito con la pulsión, ¿no? O con el deseo. Entonces, si no es una acción concreta, eh, no sé, digo, vale, voy más atrás y de repente el nacer mismo es una represión, ¿no? Entiendo. Como una situación de conflicto que se le presenta al sujeto. Salir de, entiendo, no lo sé, o sea, en mi delirio personal, pero Yo no sé la si es una represión acción no o será una por una operación. acción, no Sí, será pero por no una sé si acción. es una acción o una operación psíquica que se Claro, produce. sí, no sabía qué término utilizar, pero no como mm, el encuentro de dos agencias, ¿no? No será por una acción, a eso me refiero con acción, ¿no? Como el encuentro de dos. Claro, si no es por esa originaria y es procesual. Y aquí quizá tiene más sentido mi pregunta, es bueno, o sea, la segunda, ¿no? Como la pulsión se aprende entonces, No, nacemos con... no, no, la pulsión no es algo que se aprende. La pulsión está entre el cuerpo y la psique y, vamos a decirlo, se nace con una carga pulsional en lenguaje freudiano. O sea, eso no puede ser nunca una pulsión racionalmente aprendida. El conflicto está precisamente ahí con esa pulsión. Lo que sí que yo estaba comentando, y eso es en relación a la represión, y por eso lo he dejado en un apartado, es que nosotros de lo que podemos dar cuenta son de retornos de lo reprimido. Y a partir de ahí organiza Freud organiza una teoría sobre ese retorno, precisamente de eso es lo que le hace pensar, lo que organiza la teoría y este efecto que produce, digamos, esta cuestión de la represión que no hay en un animal. Ese es el punto donde es un instinto puro. Eso es lo que Ahí, nos da esa singularidad. es muy bueno esto porque yo estaba pensando justamente en aclarar esta distinción entre instinto y pulsión. Porque en las obras completas de Freud, primero las tradujeron al inglés. Y López Ballesteros, fue uno de los primeros traductores, lo tradujo del inglés al castellano. Entonces, al traducirlo del inglés al castellano, él tradujo este concepto que se llama Trieb, que en alemán sería Por el eso. equivalente a pulsión en castellano. Pulsión es una versión francesa, digamos, de Trieb, ¿no? Lo tradujo como instinto.
Pero claro, en alemán existen las dos palabras, Trieb, que sería la pulsión, y Instinct, que sería el instinto. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia esencial? Porque por eso nosotros insistimos en la otra versión de la traducción, que es la de López Ballestero, que es directa del alemán y que se tradujo como pulsión. ¿Cuál sería esta diferencia? Es que el instinto es del orden de lo animal y una vez que se satisface, no sigue insistiendo. Por eso, los otros animales tienen instinto, por ejemplo, de apareamiento. Es decir, tienen que esperar a esa época del año donde se le hace, hay cambios hormonales y tienen que aparearse. El humano no le pasa esto. El humano tiene instinto, tiene ganas de aparearse con el pensamiento, con una música, con un aroma, Hay un planning con un genético en el recuerdo. instinto. Pero ¿Cómo? no hay, en el animal no hay, precisamente ahí está la clave, no hay ese fenómeno de la represión. Eso es lo que nos caracteriza a los, a los humanos. Entonces, porque, claro, decir, bueno, los animales tendrían inconsciente, pues no, porque no hay efecto de represión. Me decía alguien, no, es que los perros, me decía alguien, sueñan. No sé si sueñan o no sueñan los perros, lo desconozco, pero no pueden, bajo nuestra perspectiva, tener un inconsciente, puesto que no hay un mecanismo de la represión. O sea, la represión es la base de la constitución de lo inconsciente, lo reprimido. Y eso es que sea una represión originaria la que hubo en un principio, el por qué o no por qué, lo teorizamos. Pero eso es lo que está ahí, lo que luego veremos en tres ensayos, los destinos de la pulsión, la evolución de la libido, las fases, pero por eso somos humanos, claro. Podría ser entonces la pulsión eh, estar de alguna forma también instalada a lo mejor en nuestro cuerpo genético, porque si no Bueno, se aprende, Freud siempre habla, es una carga, y Freud nunca ha dejado en las series complementarias de hablar de que puede haber evidentemente hay un origen somático. Las cargas pulsionales no tienen por qué ser iguales, Freud lo dice. Hay un quantum, hay cargas, ¿no?, que pueden ser mayores o menores y no podemos negar. Freud, desde luego, no lo niega y lo menciona en bastantes de sus trabajos del proyecto de Psicología para Neurólogos, la existencia de algo en él. Evidentemente tenemos un cuerpo y ese cuerpo eh, está cargado, ¿no?, de energía Sí, sexual. pero yo sí creo que con lo que preguntabas, Carlos, porque en realidad esta distinción entre instinto y pulsión, digamos, la hacemos bien clara para demostrar que en la medida en que hay pulsión hay deseo, ¿no es cierto? Desde el humano, ¿no es cierto? Y en el animal no existe toda la otra parte, digamos, por decirlo de alguna forma simbólica que tenemos sí los humanos, ¿no? Y entonces, claro, cuando me decís, o me dices, bueno, ¿hay pulsión desde el primer momento? Claro, sí, sí, porque ahí estamos hablando de pulsión de vida y pulsión de muerte. Si no hubiese pulsión de vida, el bebé no respiraría. Moriría. ¿Queda claro? Es decir, tiene que haber ese empuje a la vida, ¿no es cierto? Que en el humano tiene otras características. ¿Se entiende? claro, entonces si no, si es algo muy parecido al instinto, en teoría, bueno, no sé, a mí lo que me han dicho toda la vida es que esto está en nuestro ADN, ¿no? Como lo que se llama instinto, que pues sea pulsión, ¿no? Esto, si se instala en el cuerpo genético, eh, ¿qué posibilidades hay también de que si la represión no, no se da de golpe, no se dispara, no se detona en un momento concreto, qué posibilidades hay también de que la represión ya vaya insertada dentro de nuestra propia pulsión? No sé si esto suena como muy incongruente, pero como, claro, si no tiene un punto de partida concreto, que pueda ser cualquiera de las represiones que se dan pues, cuando somos infantes, si es algo más procesual, es que me ha generado como mucha duda. Lo que pasa es que yo ahí
Me has hecho acordar, por ejemplo, yo creo que lo cité, creo que en la primera clase, hay un cuento de Borges, de Jorge Luis Borges, que se llama Funes el Memorioso. No sé si Bueno, lo comenté, creo que puede ser, porque es interesante, que es la historia, lo pueden encontrar en internet. Te ponen Borges, Funes el Memorioso y es un cuento corto, que es un hombre que no podía olvidar, donde ahí la represión no funcionaba, no se podía olvidar de nada. Y claro, pensemos cómo podríamos vivir si no pudiéramos olvidar. Creo que sería imposible vivir, bueno, ¿no? la pregunta es interesante porque precisamente donde probablemente menos funcione el mecanismo o pueda no haber funcionado, lo veíamos era en la cuestión de la psicosis, es decir, un enfermo brotado en un brote dice lo que quiere, dice palabras obscenas, no, parece como si hubiera un inconsciente a cielo abierto donde no hubiera existencia de la represión. Ahora, ¿en qué momento? Pues la pregunta es buena, ¿no? Porque, claro, no, ¿qué momento cronológico se instaura y volveríamos al origen, a la represión originaria? En qué primer momento hay difícil de responder? Hombre, evidentemente, yo creo que hay un momento, es cierto, que el sujeto adviene a la palabra, empieza a tener conciencia, el control de esfínteres, empieza a haber elementos en el sujeto que le van, digamos, sometiendo a una red diferente a lo que puede ser por ejemplo, el control de esfínteres en niños, es decir, el amamantamiento en horario. O sea, hay algo que ya va generando una serie de procesos que hacen que sea distinta la evolución de un humano a un animal y probablemente se puedan ir. En fin, es elucubrar un poco sobre algo que no podríamos encontrar una única respuesta, ¿no? Algo para Ahí pensar. Naví levantó la mano y tienes que darte hoy. Ahí está. Y luego ya dejamos porque ya son las 9, ¿eh? Si les parece. Sí, Naví, tienes audio, ¿eh? Puedes hablar. No, no te oímos. No se oye. No. No. Igual tienen problema con el ordenador. Si no, que lo escriba por el chat. Ahí Si está, no si no lo ve. escribes por el chat, Naví, No se oye, no. lo perdimos. ¿En Bueno, serio? vamos a esperar un segundito para... Sí, mientras Mm. que lo esperamos, también había una cosa que me quedó ahí dando vueltas que comentaste, Alfonso, de esta historia de asociar, digamos, todo lo que sea del orden somático en la histeria y todo lo que sea del orden del pensamiento en la neurosis obsesiva. Y yo, sinceramente, en los años que tengo de clínica, que son unos cuantos, nunca o pocas veces he visto una histeria pura o una neurosis No obsesiva pura. están. No están, desde Y luego. decir que un neurótico obsesivo no lo pone en el cuerpo es un absurdo, más grande que una casa. O que un histérico no piensa es un absurdo igual que una casa. Claro, las estructuras Yo no siempre, son fijas yo siempre necesariamente. digo que, bueno, que podríamos decir que es una neurosis con predominante histérica o con predominante obsesiva, que más, digamos, más presente. Naví, a ver si puedes hablar. Sí, yo creo que ahora sí. Así. Vale, Sí. rápido lo hago. Bueno, eso me lo pregunto y lo pregunto, ¿no? Y me lo sigo preguntando. En realidad es justamente, ¿no? Esta represión primaria o primera que hay, ¿no? Y también, pues, a nivel de la forclusión en la psicosis, ¿no? Desde el punto de vista pues del analista, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto, ¿no? Porque yo siempre, por ejemplo, pues a nivel teórico, cuando lo estudiábamos, pues lo que es la forclusión, que bueno, es muy teórico, ¿no? Entonces yo necesitaba, pues preguntaba a un compañero, ¿no? Que llevaba más años haciendo psicoanálisis, pues ejemplos más concretos, ¿no? ¿Qué es lo qué es el nombre del padre o qué es lo que se ha forcluido? ¿Será esto porque el padre no estaba presente o porque estaba presente o porque la Puede estar, madre... ¿Cómo? puede estar presente el padre. O porque la Ahí Eh, está. madre, pues una no. psicosis no implica que el padre no esté. Claro. Y Y, aparte, y otra de las cosas, Lacan dice el nombre del padre y no dice el padre, porque en realidad estamos hablando de un concepto
simbólico, a nivel simbólico. ¿Cómo lo Claro. entiendo yo? Porque esta es otra de las cosas que igual ahora le preguntamos a ver cómo lo entiende Alfonso. Pero esto me parece importante, porque ¿qué significa el nombre del Padre y la forclusión del nombre del Padre? Significa que lo edípico no ha funcionado. Cuando decimos lo edípico, está vinculado a esa renuncia de ese objeto prohibido e incestuoso por la presencia de un otro, del Padre. Ahora, no nos vamos a meter porque también esto lo he discutido y lo he discutido con una psicoanalista que va a venir ahora a Madrid, que es Hélène Godefroy, Hélène propuso algo que me pareció interesante. Más que el nombre del Padre, podríamos hablar del nombre de un tercero. ¿Por qué? Porque ahora hay familias homoparentales. Ahora, a veces hay dos padres y a veces hay dos madres. Y ahí también opera el nombre de un otro, es decir, un otro agente que dice, este objeto de amor es incestuoso y está prohibido. Y Que esto hace que uno pueda salir, ¿sí? Ahora, ahora ¿qué se pasa? llamaba. Sí, sí. Claro, ahora, bueno, tú en una de tus ponencias hablaste de autoridad parental, ¿te acuerdas, Alfonso? Sí, por eso lo quería comer. Exacto, eso es. Claro. Hay una función. Fíjate que me quedó no me Claro, acuerdo en porque. cuál de las ponencias que hiciste hablaste de autoridad eh, parental. Es decir, exacto, cuando hay exacto, algo del orden, de lo simbólico, de la exacto, ley, ¿no es cierto?, que no está funcionando, es que hay algo de esta legalidad en el aparato exacto. psíquico que no ha sido incluido, Que no que no está. está operando, que no funciona. No Y funciona. entonces ahí viene el ejemplo, Lacan da dos ejemplos que me parecen muy interesantes. Uno es un taburete de tres patas, es decir, de cuatro patas, pero falta una pata, que sería el nombre del padre. Entonces puede mantenerse ese taburete, que podríamos decir una psicosis compensada o una prepsicosis, y que en el momento en que se apoya en la pata que le falta, ahí Sí, desencadena la psicosis. El otro ejemplo es un jersey que fue tejido y hay un punto en que no fue tejido, que es el nombre del padre. Cuando se engancha ese jersey en un momento que no sabemos cuál es lo que desencadena la psicosis, se deshace el jersey. ¿Mm? No sé si Alfonso querías comentar algo, porque Lacan hablaba, ¿te acuerdas, Alejandro? Hablaba de, por ejemplo, porque claro, la pregunta es muy interesante porque, claro, cuando se ha desencadenado lo vemos. El tema es la psicosis no desencadenada, la prepsicosis, ¿no? A nivel clínico de cómo es el manejo. Por ejemplo, Lacan decía, me parece no verdad, decía que, por ejemplo, cuando, en el caso de Schreber, cuando vas a ocupar un lugar del orden de lo simbólico. Este hombre se brota cuando tiene que ocupar el lugar de magistrado, de no sé qué, y entonces en ese lugar, o un hombre cuando va a ser padre, o sea, cuando tienes que ocupar ciertos lugares, se puede producir el desencadenamiento en ese momento de la psicosis porque no está, como decía Alejandro, no está estructurado ese ordenamiento simbólico. Entonces ahí se produce, se ve o se puede apreciar el concepto de forclusión, o se crea ese concepto para verlo. Pero lo interesante a mí, siempre lo he dicho, es el atisbar o de alguna manera en las entrevistas, sobre todo preliminares, si nos estamos moviendo en un territorio, y eso es muy complicado, la verdad, ¿no? Más afín a veces a la neurosis o a la psicosis para poder orientar una dirección de la cura que no va a ser igual, porque mal aplicada una técnica analítica con interpretaciones como si se fuese en una neurosis puede ser también desencadenante de una no, pero neurosis, aparte de claro. todas las cosas que a veces yo lo he comentado, nosotros cada vez que recibimos un paciente por primera vez, damos por sentado que es un neurótico. A nadie se le Claro, ocurre pensar que el que está sentado ahí es un psicótico o un no, prepsicótico. Mm. no, Bueno, no sé si tienen alguna más. pregunta porque ya son las 9 y yo tengo hambre. A cena nos Nos aproxima. vemos el 22, creo que es. Sí, en 15 días. Y va a presentar Claudia, que ya va a estar en España. Vale. Bueno, y esto queda grabado, así que después lo pueden ver si tienen dudas, chat o mail. Vale. Buena Gracias, un quincena. Hasta abrazo. luego. Gracias, Muchas Hasta Alonso. gracias. luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego.